buenas noches, qué alegría estar otra vez juntos. Me gustó muchísimo el mensaje, ¿no? Lo leemos siempre, pero de pronto por allí sanar y fortalecer los vínculos de familia es acceder a una mejor calidad de vida, ¿no? ¿Y dónde empieza nuestra calidad de vida? Sí, en casa, sí, seguro. ¿Dónde empieza realmente? En nosotros, ¿no? ¿Y dónde principalmente? ¿En el corazón? Sí, seguro, en el corazón. ¿Y quién dirige el corazón? Nuestra relación con Dios, muy bien. Pero Dios nos ha dado libre albedrío. ¿Qué más nos ha dado? Hablamos del corazón. Muy bien, nuestro cerebro. Saben que en el Congreso de Psiquiatría, de Psicoterapia y de Psicología de hace 2 semanas en Brasil, lo que más se mencionó fue que nosotros tenemos que usar el cerebro permanentemente para poder generar en nosotros serotoninas que se encuentran, o mejor dicho, que nosotros las podemos desarrollar desde nuestra hipófisis que está atrás de la nariz, ¿tá? Y que es un neurotransmisor de alegrías, neurotransmisor de armonía, neurotransmisor de tranquilidad, neurotransmisor de paz. El pensamiento posmoderno no es más una novedad. Ustedes recuerdan, ¿no? Allá por los años 1970, 1980, cuando se hablaba tanto del posmodernismo, y hoy más que nunca tenemos que nosotros cuidar esos efectos que están presentes en nuestro modo de pensar y en nuestro modo de vivir, ¿no es cierto? Se habló mucho del relativismo, se habló mucho de ideologías. Hoy en día tenemos diferentes tipos de ideologías, pero estamos muy pendientes de lo que el mundo globalizado nos trae y muy descuidados, ¿no?, de lo que nosotros mismos podemos hacer por nuestra vida, ¿no? Entonces, vivir en armonía. ¿De qué manera podemos vivir en armonía? ¿No? Se han impregnado en nuestra cultura contemporánea tanta información negativa. Este mundo es un mundo complejo, ¿no es cierto?, que trae aparejadas situaciones adversas, también muy complejas, que no sabemos manejarlas, porque nos perdemos en el espacio, nos perdemos en el tiempo, nos perdemos en las situaciones que se nos van presentando y no tenemos la capacidad suficiente para resolverlas, o pensamos que no tenemos la capacidad suficiente para resolverlas, y entonces nos angustiamos, ¿no? Sufrimos de ansiedad. ¿Qué es el estrés? Ahí se mencionó, ¿no? ¿Qué es? Exceso del presente, ¿no? ¿Qué es la depresión? Exceso de pasado. ¿Y qué es la angustia? Exceso de futuro, ¿no es cierto? Entonces, vivimos entre muchos excesos. ¿Y cuándo realmente sentimos paz en nuestro corazón? ¿Cuándo? Cuando nosotros el estrés lo transformamos en fortaleza, ¿no es cierto? ¿Y de dónde viene la fortaleza? La fortaleza viene de Dios. ¿Y por qué viene de Dios? ¿Simplemente porque a Dios se le ocurre que nosotros tengamos fortaleza en algún momento determinado de nuestra vida? Unos tienen el privilegio de ser personas fortalecidas emocionalmente y espiritualmente y otros no. ¿O depende de quién? Depende de nosotros, por supuesto. Es imposible pretender recibir algo si nosotros no lo pedimos y no lo buscamos.
permanentemente. Porque permanentemente tenemos situaciones que nos generan, que nos producen estrés. Y el estrés realmente es peligroso. Es todo lo contrario a sentir paz. ¿Y qué es lo que más deseamos nosotros como seres humanos? Al margen de ser cristianos, ¿qué es lo que más deseamos en nuestra vida? Vivir en paz, vivir en tranquilidad, no vivir en guerra, en situaciones o posturas antagónicas, ¿no? Conflictivas, delictivas, en situaciones de lucha, en situaciones dicotómicas, ¿no? O sea, tú tiras para acá, yo tiro para allá y a ver quién gana, ¿no es cierto? Todo eso es el estrés. Debemos cuidar nuestra mente, el lóbulo frontal aquí, el que maneja nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y muchas veces los ponemos para atrás, ¿no? Y entonces vamos cargando una mochila que pesa mucho más fuerte o mucho más que el peso de nuestro propio cuerpo. Y nos sentimos agobiados, nos sentimos desanimados, nos sentimos desmotivados, nos sentimos distanciados ¿de quiénes? De nuestros vínculos, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Nuestras relaciones se debilitan. Porque ¿qué es el estrés? Estamos cansados de escuchar que el estrés es una sobrecarga de actividades que pesan mucho más de lo que nosotros podemos resistir para hacer. Pero si nos ponemos a pensar un poco, ¿qué es lo que nos cansa más? ¿El estrés físico o el estrés mental? El mental. Hablaban de gimnasia, ¿no es cierto? De ir al gimnasio. El gimnasio nos cansa porque es movimiento, es transpiración, es ejercitarse, pero cuando uno termina de hacer ejercicio, se siente revitalizado, ¿no? Y se cansa, sí, pero no se siente agotado. ¿Cuándo es que nos sentimos agotados? Cuando nosotros tenemos exceso de pensamientos negativos, exceso de pesimismo, exceso de momentos tristes, exceso de acumular situaciones pasadas que no nos ayudan a resolver nada porque en realidad el pasado ya no se puede cambiar. Lo que tenemos que hacer diariamente es pensar del hoy hacia el mañana. Porque el pasado puede destruirnos permanentemente, estancarnos, desmoralizarnos, desanimarnos, minimizarnos, y es algo que ya no podemos cambiar. Sin embargo, si nosotros colocamos en nuestra mente el deseo, y no solamente el deseo, sino la voluntad de seguir para adelante, nuestra vida va a dar un giro. Pero para esto hay que poner voluntad. Y nuestra voluntad la tenemos que poner a su vez en las manos de la voluntad de Dios. Y entonces ahí surge una diferencia importante en nuestra vida. Si nosotros queremos cambiar por nosotros mismos, quizás vamos a lograr muchos cambios. Porque vamos a poner empeño, vamos a poner esfuerzo. Pero ¿qué va a pasar con esto? Va a llegar un momento en que de tanto empeño y tanto esfuerzo, como las circunstancias adversas vienen siempre, nos vamos a volver a desanimar. Pero cuando uno pone todo esto y nuestro deseo y nuestra voluntad en las manos de Dios, ya no solo hay un cambio, hay una transformación.
Y cuando hay una transformación, entonces ya no se vuelve al pasado, ya se mira hacia adelante, desde el hoy hacia el mañana. Entonces, por eso que el estrés muchas veces, ¿no?, que son situaciones que se escapan a nuestro control, nos genera realmente momentos muy complicados en nuestra vida. Tan complicados que nos llevan a maltratar a los demás, ¿o no? A faltarles el respeto, ¿o no? A mirarlos mal, ¿o no? ¿Cuántas cosas? Podríamos hacer una lista interminable de situaciones de lo cotidiano que el estrés nos lleva a realizar en conductas negativas. Se habló en este congreso de lo que significa hoy en día trabajar una psicología positiva y una psiquiatría positiva, porque ya todos estamos cansados de que todo el tiempo se habla de lo negativo, permanentemente todo es negativo. Nada es positivo. Entonces, ¿dónde empezamos a cambiar lo positivo de nuestra vida? En nuestro cerebro, en nuestro lóbulo frontal, para ver que hay posibilidades, porque este mundo ya es un mundo normal de situaciones difíciles, ¿o no? ¿Qué situaciones difíciles podríamos mencionar que nos causan muchísimo estrés? Perder el trabajo, bueno, ¿no? Sufrir de enfermedades, la muerte, las separaciones, en fin. ¿Y cómo nos sentimos cuando estamos estresados? Irritados. Muy bien, irritados, ¿qué más? De mal humor, muy bien. Desbordados, muy bien. Las personas pierden el control, se ofuscan, no ven más allá, parece que está toda una nube negra aquí y uno no puede vislumbrar, no puede ver soluciones porque el estrés, que es una sobrecarga, nos aplasta de tal manera que no nos deja resurgir. Entonces, ¿qué pasa? Los músculos se tensan. Siempre una persona estresada está a la defensiva, ¿o no? Siempre, porque cree que todo el mundo la está atacando, pero en realidad el estresado es el que ataca. Y fíjense ustedes qué interesante, como todos estamos estresados, todos nos atacamos. ¿O no? Sucede, ¿no es cierto? Bueno, estaba Alicia con su celular, se sintió atacada, y las chicas que estaban hablándole se sintieron atacadas, porque todos estaban estresados. Unos pensando que ella está perdiendo el tiempo y ella tratando de relajarse con el celular. Al final, estamos buscando siempre algún camino para distraernos, pero el estrés nos vence, nos gana, nos ofusca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Las manos transpiran. Uno con el estrés puede llegar a marearse, puede llegar a perder el equilibrio. El cuerpo reacciona a todo pensamiento negativo que se tenga. Por eso hay que cuidar mucho la mente. A veces uno dice, bueno, pobrecito, está enfermo. ¿Qué tiene? Fibromialgia. Ay, pobre, ¿cómo le han de doler los músculos? ¿Qué tiene? Problemas digestivos. ¡Wow! No ha de poder ni comer porque debe tener un fuego en el estómago. ¿Qué tiene? Migraña. Pobre, ¿cómo debe sufrir? Que se ponga un pedazo de papa en la cabeza. Eso le va a pasar rapidísimo, ¿no? Y uno empieza a dar un montón de recetas, ¿no? Que tome de mañana, ¿cómo se llama este polvito? Bicarbonato con limón, ¿no? Y agua tibia, y le va a curar el ardor. Y el ardor sigue. ¿Y por qué sigue? Porque los pensamientos negativos van trasladando
todo lo negativo a nuestro organismo va por nuestro sistema circulatorio y por lo tanto sufrimos de somatizaciones, de enfermedades físicas que vienen de la mente, porque no sabemos relajarnos, no sabemos poner a un costado todo pensamiento negativo y transformarlo en pensamiento positivo. Entonces, ¿qué vemos? Que mientras en nuestro sistema límbico, ¿qué ocurre? Estalla la térmica cuando hay estrés. Pero nuestro sistema límbico también trabaja para que se apacigüen las situaciones. Entonces, ¿quién hace trabajar ese sistema? Nosotros podemos decir, sí, Dios, pero nosotros tenemos que recurrir a Dios. Si no recurrimos a Dios, ese sistema se queda ahí, de la manera como nosotros lo dejamos actuar. Yo le aprieto un botoncito para estallar o le aprieto un botoncito para apaciguarme. Depende de nosotros. No podemos vivir culpando a las personas. No podemos vivir señalando a los demás. No podemos vivir pensando que nuestro pasado fue tan triste, tan realmente inseguro, tan deprimente, tan traumático, que ya no tenemos ninguna posibilidad en esta vida para resurgir. Y lo importante es en el día a día redescubrir nuestro potencial para salir adelante y entonces dejar el estrés de costado. Porque el estrés es no un mal del siglo XXI, este es un mal de todos los siglos desde que comenzó el pecado. Porque es una sobrecarga de culpa, es una sobrecarga de angustia, es una sobrecarga de ansiedad, es una sobrecarga de desánimo, es una sobrecarga de desmotivación. ¿Pero eso es solamente del siglo XXI? ¿O es de siempre? Entonces, también desde siempre existe la posibilidad de poder cambiar esto y dejar que Dios transforme esta situación en nuestra vida. ¿Diga? En un ambiente familiar o laboral, procuremos no personalizar las situaciones. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez que cuando llegan al trabajo alguien no los saluda? ¿Y qué piensan? ¿Qué le pasa a esta o a este? Amaneció creído hoy que lo saludé, le dije buen día, ¿cómo amaneciste? Y no me contesta. Está como esa parejita, ¿no? Que recién se casó y el esposo le preguntaba, ¿cómo amaneciste? Pasaron 10 años y el estrés ya lo fue, ¿no? Alterando. ¿Cómo amaneciste? ¿No? Las mismas dos palabras. Pasaron los años y el estrés ya lo agotó tanto que cuando se despertó le preguntó, ¿cómo? ¿Amaneciste? Duro, ¿no? Duro, muy duro, pero el estrés ¿a qué nos lleva? A generar distanciamientos, a generar falta de comunicación, a generar falta de espacios para vincularnos. El estrés nos lleva a ver permanentemente todo lo negativo en los demás. Ojalá viéramos lo negativo en nosotros, ¿no? Qué distinto sería si nosotros empezáramos realmente a ver lo negativo en nosotros para generar cambios importantes, hacer que nuestra familia viva de manera armónica, como dice allí, ahí dice, ¿no? Todo está, parecería, esto dice todo, ¿no es cierto? Ya no debería yo estar aquí, eso dice todo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que generar? A ver, pienso, mi jefe hoy no me saludó. Pasé por el lado de fulano, mengano, lo saludé y no me respondió.
¿Será que están enfadados conmigo? ¿Será que yo soy la culpable de esta situación? ¿Y qué hacemos? Nos recargamos imaginando, suponiendo, adivinando, indagando, en lugar de preguntar. O de repente, en lugar de ignorar. No vale la pena estarnos cuestionando situaciones porque de repente esa persona realmente no me vio porque está preocupada por algo importante y yo me voy a recargar de estrés porque no me saludaron. Van a hablar de la inteligencia emocional, ¿no es cierto?, el próximo jueves. Bueno, es muy importante ese tema. Es tremendamente importante. Daniel Goleman tuvo la idea maravillosa de hacer una tesis en el año 1990 sobre lo que es la inteligencia emocional. Y realmente cómo la inteligencia emocional cambia nuestra vida. Y nadie nace con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional se aprende en el día a día. De tener una relación intrapersonal, reconociendo quiénes somos como personas y hacia dónde queremos ir, y teniendo una estrecha relación con el dador de la vida, que es Dios. Entonces, cuando nosotros aprendamos a tener una buena relación con nosotros, vamos a poder tener una buena relación con los demás. Si no, es imposible. Y vamos a vivir estresados. Porque si hay situaciones de estrés en este mundo, las tenemos ustedes y la tengo yo. ¿O no? Alguien por ahí me preguntó, ¿estás estresada porque vas a hablar hoy? Siempre genera estrés, porque el estrés es un exceso de nerviosismo, ¿no es cierto? Y el que está aquí parado al frente, no es que se las sabe todas, ¿no? Se prepara. Estudia, pero cuando viene aquí dice, ay Señor, me olvidé de todo, ¿qué voy a decir ahora? ¿No? Siempre pasamos por un nivel de estrés importante, pero tenemos que aprender a manejarlo con dominio propio, control sobre nuestras emociones. No puedo llegar a mi casa a vociferar, a gritar, a insultar, a maltratar, a despreciar o de pronto a silenciarme y a ignorar. Porque eso es espantoso en la vida de las familias. El lugar sagrado, que debería ser el más bello, donde todas nuestras relaciones deberían ser hermosas, pero es al revés, ¿no? Las flores para los de afuera, las espinas para los de casa. Sucede. Entonces, no, deberíamos dar las flores a los de casa y no las espinas para los de afuera. Las flores también, ¿por qué las espinas? Las espinas dañan, las espinas hieren, las espinas nos hacen doler. Entonces, ¿por qué vivir pensando en dañar a una persona? Porque realmente cuando nosotros no usamos nuestro pensamiento, nuestro razonamiento y lo trasladamos a buenos sentimientos, consciente o inconscientemente estamos dañando a los demás y nos estamos dañando a nosotros mismos. Y a veces, ¿por qué los de casa tienen que ser los basureros de todas nuestras imperfecciones, nuestros defectos, nuestra falta de coherencia, de congruencia? ¿Por qué? ¿Por qué nuestra familia? Que es lo más bello que hemos formado. Hemos elegido formar una familia, nadie nos obligó. Entonces, ¿qué hay que hacer? Darle lo mejor, dejar de estar estresados y aprender a estar fortalecidos. En esta vida todo el tiempo, vivimos entre luchas y carreras, luchas y disgustos, luchas y estrategias, muchas estrategias, porque si no encontramos esas estrategias, principalmente una, que es fundamental, el mundo nos absorbe
de diferentes maneras. Nos va a absorber no solamente con estas emociones negativas de recordar algo que nos hizo daño, nos va a remover el piso si tenemos sentimientos de culpa por haber dañado a alguien, nos va a remover el piso si tenemos pecados escondidos, nos va a remover el piso si no tenemos situaciones resueltas que nos hagan daño. Esa iguanita acaba de nacer en ese momento. La madre coloca los huevos en la orilla del mar y luego se va. Y se va a un lugar y se esconde. Entonces empiezan a nacer las iguanitas. Esa iguanita no conoce nada de la vida, absolutamente nada. Está aprendiendo a caminar, a moverse, ¿ah? Y ahora ustedes van a ver qué es lo que sucede. Está tranquila, tratando de descubrir el mundo en el que ha nacido. Y ahora vean quiénes aparecen. Serpientes. Corre para tratar de sobrevivir. Lucha por la vida. Pero miren, el único instinto que ella tiene es el instinto de sobrevivencia. Y va por donde puede. Pero de allí desde arriba la observa la madre. Pero sin embargo las acechanzas de la serpiente que están tratando de hacer, devorarla. Ahora, tienen estrategias, o se esconden bajo la tierra, o se quedan paralizadas, observando. Sin embargo, las serpientes que se creen más astutas, salen todas para atacar. Se queda paradita, no la sigue. En cuanto está paradita, sin movimiento, la iguanita puede salvar. Pero mientras está en movimiento, son muchas las serpientes que la quieren atacar. Y esa no tuvo suerte, no logró escapar. Pero miren, salen de sus escondites. Y aquella pobrecita salió en mal momento y fue atacada por la serpiente. Pero allá hay otra. Parece muerta, pero está atenta para saber qué es lo que va a hacer y en qué momento lo va a hacer. Y sale, y observa. Y así es nuestra vida permanentemente. No solo con las acechanzas del diablo, sino con las acechanzas diarias de nuestro vivir. Si no aprendemos a parar, a observar, a buscar estrategias para salir victoriosos de situaciones que realmente nos enloquecen. Y siguen, son muchas. Esta es una realidad en las Islas Galápagos. Y son muchas las situaciones que también nos atacan a nosotros. Y aparecen todas, porque en el movimiento de todo el estrés que está viviendo, despierta la motivación de las serpientes para que la ataquen. Pero es chiquita. Pero miren, Dios en todos ha puesto algo para salvarse. Sueltan una grasa, una grasitud del cuerpo y logran muchas escaparse. Entonces, no siempre podemos estar atrapados en situaciones de estrés o bajo las acechanzas del diablo. Y miren ustedes, logró milagrosamente resurgir, ir ¿hacia dónde? Hacia donde está su madre esperando, pero ¿hacia dónde? Hacia las alturas. Entonces, ¿qué puede fortalecer nuestra vida cuando nosotros estamos en situaciones extremas de estrés? Es buscar estrategias. Una de las estrategias es buscar quizás un lugar secreto y seguro para desbordar nuestra alma a un Dios de amor que nos está esperando para recibirnos y protegernos. Pero para eso tenemos que usar
nuestra inteligencia, nuestros pensamientos, nuestro razonamiento, porque ¿qué es lo que la iguanita usó? Su instinto de sobrevivencia. Pero nosotros, ¿qué tenemos para usar? ¿Instinto o inteligencia? ¿Instinto o razonamiento? ¿Instinto o pensamiento? Imagínense, todo sale de nuestro cerebro. Los animales son inteligentes, pero no tienen razonamiento. Nosotros somos inteligentes y no sabemos usar nuestro razonamiento. Vivimos contrariamente a la naturaleza y somos privilegiados porque podemos, mientras tengamos vida, resurgir de situaciones extremas y de situaciones muy difíciles. ¿Saben ustedes que una de las herramientas maravillosas de aprender a vivir sin estrés es ser empáticos, ¿no? Se habla mucho también de la empatía. Yo traté de conseguir un videíto que me encantó, se lo vi a la doctora Natalia Trenki, no sé si ustedes han escuchado hablar de ella, ¿sí? De una nenita chiquitita que estaba jugando con su muñequita y la madre agarra la muñeca para hacerla llorar, a la muñequita. Y entonces la bebita, sin conocimiento alguno, mira a su muñequita y se pone a llorar con ella. La madre le pone a la muñequita la sonrisa y la nena automáticamente empieza a sonreír. Eso es empatía. Eso es ponerse en el lugar del otro. Ella no tenía noción, la bebita, de que esa era una muñequita. Simplemente escuchó el llanto y se empatizó. Escuchó la risa y se empatizó. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros ante las situaciones difíciles de los demás? Recargarnos de estrés porque nos da bronca que alguien venga a nuestra casa, nuestro hijo, nuestra hija, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros padres, a incomodarnos. O podemos abrirles las puertas de nuestro corazón, sentarnos y decirles qué te pasa, en qué te puedo ayudar. Porque nos sobrecargamos por lo propio y nos sobrecargamos por lo de los demás. Entonces, aprender a vivir realmente sin estrés es importante. El doctor Ben Carson, uno de los mejores neurocirujanos del mundo, ¿ustedes escucharon hablar de él? Que allá por los años 70 y poco, creo fue, separó los siameses del cerebro. ¿Se acuerdan? Y él dijo algo muy importante. Yo separé dos cabezas, pero Dios separó 2 cerebros. Porque esos cerebros aprendieron a vivir con vida propia. Él separó 2 cabezas. Y Dios hizo la separación de 2 cerebros. ¿Qué puede hacer Dios en nosotros? Él, como neurocirujano, dice, el mejor neurocirujano del universo es Dios, no existe otro. Puede extirpar de nosotros cualquier mal que nos esté incomodando, estresando, maltratando y nos esté minimizando de tal manera que no podamos desarrollar en plenitud ese potencial individual que cada uno de nosotros tiene. Entonces Dios es nuestra fortaleza. Él dice en la carta a los filipenses, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza es, en esto pensad. O sea, hay tantas cosas lindas para pensar en nuestra vida. Hagan una lista. Ellas mencionaron que iban a hacer una lista de actividades, ¿no? Para organizarse dentro de la casa, para que en la familia
pues se deleguen responsabilidades y se ayuden unos a los otros. Esa lista es importante, es muy buena. Ayuda en la organización, en la planificación, en la administración, en la ejecución y en el control de nuestras actividades propias y de nuestra familia. Delegar. Pero entonces ahora vayamos a nuestra casa y hagamos una lista de todas estas cosas maravillosas que existen en nuestra vida. Piénsenlas ustedes. Si quieren en voz alta, si quieren silenciosamente, pero piensen en agradecer más que en quejarse. Yo también debo pensar más en agradecer que en quejarme. Más en ser humilde que en ser orgullosa, de pensar que todos los demás me están haciendo daño, que yo soy una pobre víctima de todas las circunstancias negativas que han ocurrido en mi vida. Si tengo posibilidad de pensar en lo positivo, empecemos hoy, construyendo un futuro promisor. El mundo, aunque caído, no es todo tristeza, no es todo miseria. En la naturaleza misma hay mensajes de esperanza y consuelo. Lo acabamos de ver en el video, ¿no es cierto? Ese videíto, ¿qué les enseñó a ustedes? La estrategia, muy bien, según la circunstancia. ¿Alguna otra cosa pudimos aprender? Ser atentos, estar atentos, es verdad, estar atentos a las situaciones que nos pueden ocasionar daño. A veces no nos damos cuenta. Todos esos ataques, ¿y qué es lo que nos ataca a nosotros? Como para salir del estrés, buscar estrategias, pero lo principal, ¿hacia dónde fue? Miró hacia arriba, fue hacia arriba, buscó hacia arriba por instinto natural, y nosotros podemos hacerlo porque tenemos el privilegio de razonar. Entonces, si en la naturaleza hay mensajes de esperanza y consuelo, nosotros podemos tener esperanza y consuelo permanentemente en nuestras actividades. Miren qué bonito. Hay flores en los cactus y las espinas están cubiertas de rosas. ¿O no? Es hermoso, ¿no? Entonces, ¿hay espinas en nuestra vida? ¿Existen? ¿Hay espinas en nuestra vida? Sí, pero sin duda también hay flores. ¿Cuáles son las flores que adornan la vida de cada uno de ustedes? Piénsenlo esta noche y van a ver que el estrés se va a transformar en fortaleza. Y la fortaleza es una virtud, es uno de los valores de la vida esenciales para vivir en armonía, vivir en desarrollo, vivir en plenitud, aún a pesar de nuestras debilidades, defectos y luchas, porque Dios está con nosotros. Miremos hacia arriba, vayamos hacia arriba, porque el Señor permanentemente en el día a día de nuestra vida nos está esperando como la madre esperaba a su iguanita. Que Dios nos bendiga.